Ahí sí. Entonces, digamos lo siguiente. Tasa de descuento. Nosotros dijimos, mira, una opción de ver la tasa de descuento, lo dijimos al principio del curso, es que aquí tengo los activos y al otro lado tengo la deuda y el equity. Entonces, como nosotros no es imposible observar cuánto debería rentar el activo porque no vemos eso en el mercado, podemos ver cuánto nos cuesta financiar esos activos. Entonces, los bonos le piden X, las acciones le piden y el promedio ponderado entre X e Y nos va a dar el Weighted Average Cost of Capital, ¿sí? Que dijimos el WACC. Entonces uno dice, mira, para sacar la deuda es más o menos fácil. La tasa del crédito, del bono o del leasing. Explícito, entonces no hay ningún problema. Tu problema es cuál es el retorno que espera un accionista, el retorno del equity. Ese es tu problema. Entonces, el problema que planteamos acá es justamente el siguiente. Hay anexos para eso. Pero te dice, mira, ¿cuánto es lo mínimo que cobrará un accionista? La tasa libre de riesgo, que está en el anexo 1. Ya, la tasa libre de riesgo. Entonces, voy a hacerlo más genérico todavía. Mira, un inversionista tiene que ser compensado por el valor del dinero en el tiempo. Me quedo pegado, güey. Dinero en el tiempo. Listo. ¿Y por qué otra cosa debe ser compensado un inversionista? ¿Por el riesgo? Por el riesgo. Listo. Hasta ahí ningún problema. Entonces uno dice, oye, ¿cuánto es el valor del dinero en el tiempo? Lo que yo reciba por intercambiar dinero hoy por dinero mañana sin riesgo. Pues entonces eso llamémoslo la tasa libre de riesgo. Entonces, si estamos evaluando un proyecto en Inglaterra, ¿qué será lo más parecido a la tasa libre de riesgo? El bono a 20 años. Eso es, la tasa de los bonos de Inglaterra. Bonos de UK. Normalmente esto en el mercado se llaman yields. ¿Sí? Listo. Oye, mira, si yo invierto en el bono de Inglaterra me da la segura. Ya, pero un equipo de fútbol es riesgoso. Y entonces ahí viene el problema. Porque tú dices, oye, aquí debería tener una cantidad de riesgo y un precio por unidad de riesgo. Y entonces justamente eso era lo que yo esperé 2 semanas a que me preguntaran, que aquí, ¿cómo calcular el premio por riesgo es lo complejo? Y justamente las siguientes clases vamos a estar una clase completa discutiendo si esto depende de 1, de 2, de 3, de 5 o de 10 factores de riesgo. Lo más clásico es un modelo que, si alguien ya está en Finanzas 2, si no van a discutirlo mucho en Finanzas 2, es el Capital Asset Pricing Model. Es lo más clásico, CAPM o KPM a veces a la chilena. Entonces, CAPM, ¿qué dice? Mira, el riesgo se mide con un beta, que justamente es lo que dice ahí, beta del capital contable. Capital contable, un error, no sé, una mala traducción, pero beta de las acciones o del equity. Listo. Entonces las acciones deberían pagar algo, deberían pagar por el riesgo y eso sí nosotros lo dijimos que tiene el mercado, por eso hablamos hace varias clases de diversificar el portafolio, que un riesgo era eliminable, el riesgo específico y otro riesgo era el riesgo sistemático de mercado. Entonces lo que debería hacer es estimar el retorno del mercado menos lo que vaya a rentar la tasa libre de riesgo, que normalmente se pone RF por risk free. Entonces uno diría, tengo RF aquí, la base, lo mínimo. Y después, más beta veces lo que vaya a pagar. Entonces, este te lo dan en el enunciado. ¿Sí? Y este te lo dan. Este es más complicado. Entonces, ¿qué será el mercado? Los demás clubes, ¿no? Ya, pero eso es todo el universo de inversiones que puede hacer la empresa o un inversionista cualquiera. Yo creo que los competidores. Eso. Entonces, fíjense que uno dice, equipo de fútbol, otros competidores, pero, por ejemplo, si yo invierto en todas las inversiones posibles en la economía, entonces no tengo ningún riesgo específico, porque
cada una de las inversiones pesa tan poco en el portafolio que lo que le suceda a esa inversión en particular no es relevante. Yo me voy a mover con la economía o con el mercado, a eso se apunta el concepto del riesgo de mercado, en el sentido de que si la pandemia le trae problemas económicos para todos, todo les va a ir mal. ¿Se entiende? Entonces yo estoy tratando de buscar un instrumento que lo discutimos harto hace un par de semanas, que trate de replicar lo que le suceda al mercado. ¿Qué cosa tratará de replicar lo que le suceda al mercado? ¿Cómo, profe? ¿Qué cosa tratará de replicar lo que le suceda al mercado? ¿Como un ETF? ¿A eso se refiere? Ya, ¿y el ETF qué trata de replicar? Como el El índice. índice El del índice. SP500. Eso es. Por ejemplo, en Estados Unidos lo más típico es el S&P 500. Las 500 acciones, aunque realmente tiene 505, pero las 500 acciones más transadas del mercado. Uno dice, oye, pero en la bolsa de Nueva York hay 10.000. Bueno, pero las 500 más grandes representan algo así como el 90% de la capitalización de mercado. No quiero entrar en la discusión que se debe tener en Finanzas 2, que alguien dice, oye, pero a mí me gusta invertir en criptomonedas. A mí me gusta invertir en real estate, a mí me gusta invertir en cuadros y a mí me gusta invertir en moneda y a ustedes les gusta invertir en ustedes mismos. Es otra inversión. Esas inversiones no están capturadas con el índice. Es cierto, pero esto es lo mejor que tenemos a la mano. Entonces, si el mercado fuera Estados Unidos, lo más típico es utilizar el S&P 500. Si el mercado fuera Chile, ¿qué es lo más típico? El IPSA. El IPSA, las 30 acciones más grandes. A veces el jefe sobre todo le gusta más el ICPA, el índice general de precio de las acciones, no el índice de precio selectivo de acciones. Entonces dice, no, es que 30 es muy poco, no es representativo. El ICPA ya tiene como 60, va variando, algunos años tiene 80, etc. Bueno, ya es un poco a los gustos, pero no es que sea una diferencia brutal. Entonces, si fuera Inglaterra, lo que se utiliza es el FTSE 100. Esto significa Financial Times Stocks Exchange. El Financial Times es el que crea el índice, pues aquí Standard & Poor's es el que crea el índice. ¿Entiendes? Por eso que de hecho ahora el IPSA, para ser del todo exacto, también dice S&P IPSA, lo crea la empresa Standard & Poor's. ¿Se entiende? Entonces, los ETF justamente eran la forma real de invertir en un índice, que es un portafolio ampliamente diversificado a un costo súper bajo. Y entonces el FTSE te lo dan en el caso. Entonces ustedes lo que quieren saber es cuánto es la esperanza. ¿Qué cosa será un buen estimador de la esperanza? Alguien tiene que saber lo básico de estadística. ¿Un promedio de la renta de las variaciones? Eso es. Entonces fíjense que si ustedes van al anexo 3, dice ganado, perdido, empatado, puntos, Tottenham, FTSE 100 al lado. Dice FTSE 1, pero debe haber sido un error de Harvard. Y entonces te da todos los datos ahí de todos los partidos hacia abajo, etcétera. Entonces te da un retorno que uno podría calcular del promedio, por ejemplo. ¿Sí? Es una opción. Si alguien, y abajo de hecho te dieron una nota al pie, dice, la FTSE, de nuevo creo que es el FTSE porque es un índice, es en Inglaterra el equivalente del S&P 500 en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, es una opción. O alguien podría poner literalmente, miren, voy a compartir acá. Alguien podría poner premio por riesgo en Inglaterra. Pues entonces lo voy a poner obviamente en inglés. Equity Risk Premium. El caso está en el 2008, pero fíjense que van a encontrar datos, hartos datos. Entonces, por ejemplo, uno que es súper importante es la página del profesor Aswad Damodaran. A los que les gusta el área de valorizaciones o de cálculo de tasas de cuento, evaluación de proyectos, su mejor aliado puede ser el profesor Damodaran de la Universidad de Nueva York. Él sube data para todos los países, clasificaciones de riesgo, cuánto debería cobrarse a las acciones de ese riesgo, cuánto corresponde al riesgo país, cuánto es si el país tiene probabilidad de no pagar, etc. Entonces, si yo voy a Inglaterra, United Kingdom, acá. Si voy a Inglaterra te dice, mira, debería pagar 5,31%.
Por ejemplo, eso es lo más actualizado. Él actualiza esto todos los meses. Para que se fijen, tiene todos los países. Entonces después si alguien lo quiere buscar, se llama, lo voy a dejar en el chat mejor. Aswad Damodaran, Universidad de Nueva York, NYU. Entonces, él tiene de todo y tiene todo este tipo de datos actualizados, fíjense, enero del 2021. Quizás no la actualizó un poquito este año, pero por ejemplo, si ustedes quisieran buscar beta, típicamente uno dice beta Damodaran y te aparecen 1.000.000 de cosas. Entonces, sobre todo los que estén en Finanzas 2 debiesen ver esto. Tienen, oye, por industria, el beta que aparece en el caso, pero uno puede decir, oye, si se dedica al avisaje, si se dedica a cable, si se son laboratorios de biotecnología, farmacéutico, educación, etcétera, y ahí tienen el beta. ¿Entiendes? Entonces ahí como que pueden evaluar proyectos, calcular tasa de descuento, al menos por industria, y te dice, oye, mira, en Real Estate Investment Trust, en bienes inmobiliarios, tengo 238 datos. Entonces una muestra significativamente grande. Si alguien me dice, oye, tengo 3, no sé, pues, pero aquí tengo 140, tengo 77, en el fondo tiene una cantidad significativa de datos como para aplicar la ley de los grandes números. ¿Entiendes? Entonces, al menos ahí tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones para calcular eso. Pueden calcular el retorno promedio que está ahí en el caso. Ojo, fíjense sí que unos datos están en anuales, pues si ustedes calculan el promedio y le da 0,3, claro, porque los datos están cada 3 días. Ahí tienen que hacer una conversión de la tasa mínima, contabilidad financiera, eso. ¿Se entiende, contador? Entonces, lo anualizan y cuando estén todos los datos anuales lo pueden agregar a la mezcla. ¿Se entiende? Entonces, en el espíritu del caso, te dice anexo 1, anexo 1, anexo 1, anexo 1. Tasa libre de riesgo, 4,57%. Más el beta, que es 1,29. Por lo que ustedes estimen, ahí está la magia, menos 4,57%. Y ahí les va a dar el RE. Y después te dice cuánto podría financiar con su propia caja, con la deuda del banco, te dan la tasa de impuesto y después hacen el promedio ponderado del WACC. Creo que eso no tiene ninguna ciencia. Está en el Excel que tenemos en Webcurso, etc. ¿Sí? ¿Alguien que se haya quedado atrás en eso? Yo, profe, al final la esperanza que vimos era solamente el promedio. O sea, pueden ocupar el promedio, pero pueden ocupar el que yo mostré ahí en la pantalla, o sea, porque no todos tienen la misma expectativa del futuro, pues entonces, ¿por qué alguien compraría las acciones y otro las vendería? Porque uno piensa que va a rentar y el otro más y otro va a rentar menos. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, cuánto dice tal banco de inversión, Barclays es importante en Inglaterra, ya, Barclays dice X, ya. ¿Cuánto dice tal corredora de bolsa? ¿Cuánto dice el HSBC? ¿Cuánto dice Damodaran? ¿Y cuánto calcularon ustedes en promedio? ¿Entiendes? Porque, insisto, no creo que no es parte de discutir eso. Quizá el siguiente caso sí que amplía justamente esta parte de la tasa de descuento a 3 o 4 factores distintos, es como para darle el cierre y quizá hay que discutir más ahí. Pero, por ejemplo, si uno mira el IPSA históricamente, ¿cuánto creen que ha rentado en promedio? Tiren lo primero que piensen, nomás es solamente para saber qué tan cerca o qué tan lejos están. Al año, ¿cuánto creen que ha rentado el IPSA en promedio? No sé, depende del año. Por eso, desde toda la vida. Bueno, en Bloomberg tenemos datos desde el año 89. Desde el año 89 en promedio hasta ahora, ¿cuánto ha rentado? ¿Cuánto creen que ha rentado? No sé, 20%. Ya. Durante los 90 sí rentó eso. Durante los 2000, primera década, rentó menos que eso.
Durante los últimos 10 años ha rentado cero, literal cero. Partió el 2011 en 4.500 puntos y ahora vale 4.500 puntos. No ha rentado nada. Si agarramos los datos exacto, inclusive ha rentado un poquito negativo. Entonces, uno podría tener como cierta sensibilidad. Entonces, 2% que sí, Ignacio, en el chat, parece ser muy bajo, porque en el fondo, fíjense que la inflación es 3. Entonces, con excepción de los últimos años, que ya es demasiado generalizado la idea de las tasas de interés negativas en bonos, 2 no cubre ni la inflación, pues ya cubre la inflación, pero además yo podría tener un depósito a plazo en UF y me da 0,5% al año, una mugre, pero me cubre la inflación. Entonces, para invertir en acciones que corren más riesgo, está diversificado, pero eso no la hace libre de riesgo, debería pagarme más. Entonces, por eso si uno cambia los intervalos de tiempo, puede hacer una diferencia. Por ejemplo, me acuerdo que cuando nosotros nos tocó valorizar la fusión de Corbanca con Itaú, teníamos que valorizar la filial de Corbanca en Colombia. Y Colombia, el índice de Colombia en ese momento era el IGBB, el índice general de la Bolsa de Valores de Bogotá. Había rentado históricamente 27%. Pero es imposible que uno proyecte 27% de crecimiento a futuro. Obviamente los datos tenían, o la muestra de datos tenía datos súper atípicos. Por ejemplo, a principios de los 90, claro, con los bombazos de Pablo Escobar, invertir en Colombia era muchísimo más riesgoso. Después con la FARC también era mucho más riesgoso, pero eso se fue acotando con el tiempo. Entonces yo miraba el promedio y no podía justificar que fueran a rentar 27% hacia arriba, porque en el fondo hacia lo que había ocurrido hacia atrás es difícil que sea hacia futuro. Por eso es que también el cómo están las inversiones hoy día, los premios por riesgo se han reducido con el tiempo. Entonces, por eso dice, uy, la AFP es cada vez más complicado, sí, pues ahora tienen que hacer magia para obtener mayores rentabilidades, pero piensen que un bono del Tesoro pagaba 4,57 hace el 2008, en la crisis subprime, no estamos hablando de hace 100 años, estamos hablando de hace 10 años, de 12 años, pagaba 4,57, un bono de Inglaterra ahora paga menos de la mitad que eso. El bono del Tesoro de Estados Unidos a finales de los 80, a principios de los 90, pagaba 10% al año, ahora paga 0,30% al año. ¿Se entiende? Entonces, eso también hace que si ustedes dicen, no, miren, en realidad el promedio me dio invento, 80%, pero eso es impracticable, yo creo que, y ahí está la magia de ustedes. Eso es lo que ustedes tienen que sensibilizar un poco. Si ustedes me dicen 15% creo por tales y cuales razones, está bien. Si ustedes me dicen yo solamente creo 5%, está bien también. Lo que pasa, y es justamente lo que le sugería a uno de los grupos con que hicimos sesión de consulta, es que si la acción dice que vale 13,8 euros, libras esterlinas, perdón, y ustedes me dicen, no, la acción vale 8.000 euros, libras esterlinas de nuevo, no da, pues, ¿entiende? Si ustedes me dicen que vale 11 o que vale 16, es creíble, pero no si le sale 30 veces o si le sale la mitad del precio de la acción, o sea, generalmente uno considera que un rango de tolerancia es más o menos 15%. Cuando está más lejos que eso, realmente debería haber una recomendación de compra o de venta, depende si ustedes encuentran que el valor fundamental o el fair value es más alto o más bajo. Pero como que uno siempre tiende a hacer como ese benchmark natural. Yo no, es como un caballo de carrera que digo, y la acción vale 100 y no me fijo en el mercado porque quizás estoy haciendo el ridículo. Quizás hay algún como blind spot, como que no veo algo que está en ese punto ciego en el fondo. Entonces, eventualmente, para la valorización uno siempre como que está comparando. Entonces, quizás ustedes dicen, yo creo que el mercado va a rentar tanto. Por estas razones, porque hemos visto la presión económica, porque lo que se veía en este momento, bla, bla, bla. Si eso es igual al promedio, bienvenido sea. Si ustedes se basan en el dato del profesor Damorán, nadie se los va a cuestionar. Nadie, literal. O sea, en asesoría hemos ido, hoy Damorán dice esto, listo. Chao, nadie en el directorio ha reclamado nada. Si alguien pregunta quién es Damorán, es como hacer el ridículo, nos vamos indignados de la reunión. Entonces, creo que ahí pueden tener al menos más de un input. ¿Cuál les guste más a ustedes, cosa a ustedes? E insisto que ninguno está bien o uno está mal, sino que depende mucho de la justificación que ustedes den. Por eso que, insisto, el caso sobre todo para la nota que en el corto plazo es importante para ustedes,
depende mucho de que esté bien justificado más que lleguen a un valor. A menos, insisto, que el valor sea totalmente tirado a las mechas. Así como, oye, invertí 20 millones en el jugador y gano 5.000 millones, o pierdo 3.000 millones, o el precio de la acción me da 400 libras esterlinas, no da. Pero todo el resto de los casos bien justificados, me parece que podrían ser buenas presentaciones del caso. Francisco. Hola, sí, nuestra consulta como grupo tenía que ver más que nada con el capital de trabajo, porque nosotros lo calculamos como activos corrientes menos pasivos corrientes, y eso nos daba menos 16 millones de libras esterlinas en el 2007. Pero no sabíamos si hay que ponerlo, y de ponerlo, cómo hay que ponerlo en un flujo de caja. Esa era nuestra duda. ¿Pero ese es el stock de capital de trabajo que tengo? ¿O O eso sea, es lo que va a aumentar el capital de trabajo? Eso es lo que nos da el 2017 con el anexo 4 o 5, creo. Anexo 4, espera. Lo voy Que a... son Ese es el estado de stock, resultados. según yo. Ya, si ese es el Stock. stock, eso no es... La variación es el flujo de caja, porque en el fondo ustedes tienen 10. ¿Ya? ¿Y cuánto necesito el próximo año? 13. Entonces ustedes deberían invertir 3. Ese es el flujo de caja, la variación en el stock. Tienen, déjame ver, activos circulantes 48 millones, pasivos circulantes 64, entonces tiene como menos 16 en negativo. Sí. ¿Y ustedes proyectan que eso va a crecer o se va a achicar? Que va a crecer, creo, a 9%, que era lo que crecían los ingresos, creo que iban creciendo eso. O sea, ¿los pasivos van a aumentar más rápido que los activos? O sea, no, nosotros teníamos considerado que los activos crecieran a un 9 ¿Ya? y que los pasivos crecieran a un poco más de la inflación con algo, por ejemplo. Ah, ya, pues entonces se va a ir, porque como está negativo, en el fondo es como que tú recuperas el capital de trabajo. No necesito capital de trabajo, tengo negativo. En el fondo yo invertí 48, pero me prestaron 64, por lo tanto hay 16 millones de libras que me sirven para construir el estadio. Ya. ¿Entiende? Como que sería un flujo positivo dentro del flujo de caja. Lo que pasa es que si ustedes dicen voy a tener 16, después voy a tener 14, después voy a tener 12, voy a tener 5, voy a tener... y después pasa a positivo, ahí sí van a tener que empezar a hacer una inversión en capital de trabajo, porque en el fondo invierto 10, los proveedores se ponen con 3, me faltan 7. Ujú. ¿Se entiende? Vale. Y esas Entonces, tasas a la lo que variación... nosotros consideramos que crecen lo ponemos como supuesto. Por ejemplo, en el caso, porque salía que los Claro. ingresos de la Premier crecían a un 9%, Ajá. y los pasivos consideramos que era la inflación y un poco más, que sería como un 4% Que son aproximadamente. lo que sugiere el caso, sí, creo que los supuestos no son tan así como que ustedes tengan que sacarlos de la nada, el caso sugiere muchas cosas, Gracias. ¿no hay de qué? León, Varias cosas. Uno, para los múltiplos y para el WACC quizás es razonable usar la mediana, por ejemplo, porque pensamos que podría haber sido un buen parámetro porque así como que dejamos de lado datos atípicos. Entonces, o sea, pusimos ambas, promedio y mediana, en múltiplos y en el WACC no lo mejor. hicimos mal, pero se O puede. sea, no está mal, mira, yo no soy un gran fanático de la mediana, pero creo que Ya. cuando las muestras son súper pequeñas y el dato atípico pesa mucho en el promedio, la mediana puede ser un buen sustituto. O sea, es que Y no es revisamos en justamente el detalle, pero caso, lo porque pusimos como por tiene si acaso. Como... 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 8 datos nomás, 8 equipos de fútbol. Entonces, quizás, Hay uno que claro, es para no bien aplicar la chico. ley de los pequeños números, sino que tratar de hacer la ley de los grandes números, puede ser que la mediana tenga sentido. Ya, entonces no sería como, no estaría mal poner ambas. No, no, les diría que si uno mira en Bloomberg, por ejemplo, hay funciones de esto, Relative Value, por ejemplo, y Relative Value te dice el mean y la mediana, o sea, te dice el promedio y la mediana. Ya, Así que perfecto. ocupa los dos. Y lo otro es las 5, si usted podría explicar las 5 con sus propias palabras, por favor. Mis propias palabras están ahí, ¿no? No, esas no son sus propias palabras, profe, eso está muy Ya. confuso. El anexo 3 provee información respecto a las reacciones de precios de la acción respecto del Tottenham y, perdón, respecto a las reacciones del precio de la acción del Tottenham respecto a sus partidos en la Premier League.
¿Cómo esta información le permite calcular el valor agregado de un nuevo delantero y su contribución esperada para el equipo? ¿Qué tienen pensado ustedes hacer ahí? Muy buena pregunta. No tienen pensado No, nada. es que no, de partida no sabemos si era un comente o si era Sí, efectivamente un poner. comente. O sea, bueno, es Ah, que alguien podría hacerlo más sofisticado. ¿Qué diría yo? Oye, si gano el partido, ¿qué le debería pasar al precio de la acción? sube, ¿Por qué? porque escala en la tabla y según el caso, a medida que vaya escalando la tabla hay como un bonus de ingresos por todo. Ya, listo. Pues entonces, si hay una correlación positiva entre ganar el partido y el Pero retorno es de la que no, acción. sí, sí, pero claro, como que así sonaba fácil, pero cuando usamos la tabla 3 no sabíamos cómo interpretar, cómo agregar un jugador a los datos que nos entrega la tabla 3 que en el fondo un partido ganado, perdido, empatado, hay un movimiento en el valor del Tottenham de X porcentaje. Es que ahí ya después viene de que un jugador te podría llevar más arriba en la liga todavía, o te podría decir que mete más goles, como que te desliza Que esa depende de idea. muchas Oye, si cosas, gano según por yo, ¿no? goleada, en realidad voy a ganar más plata. Es que claro, por eso siento que hay muchas cosas que podrían ser y podrían no ser, como que el caso Sí, pues, así no es, pues. las, No, si ya no el las caso no es define. una certeza, si a ustedes solo les va a tocar enfrentar problemas de este orden en el futuro, pues no hay ni una certeza. Ustedes tienen que tratar de sobrevivir con poca información, esa es la gracia, que ustedes tuvieran lo mínimo y con eso tenían que construir una casa. Y no nunca he construido, bueno, ese es el objetivo de aprendizaje del caso, po. O sea, en especial si alguien, por ejemplo, le carga el fútbol, no entiendo, pero creo que justamente llega a los dos extremos, porque si a alguien le encanta el fútbol, como que tiene un sesgo que no va, después va a terminar concluyendo otra cosa, como que va a tener una tendencia central. Oye, yo no entiendo nada. Quizás no entender nada de fútbol hubiera sido mejor que saber mucho de fútbol, porque pasa eso. En este caso es atractivo porque dice, oye, los equipos de fútbol en realidad sí suben en la tabla, etcétera, y porque estos son los años que los equipos de fútbol tenían utilidades. Ahora uno ve que el Manchester United está contra las cuerdas, el Inter de Milán saliendo campeón y todo, está al borde de la quiebra, tuvo que emitir un bono por 350 millones de euros y así sucesivamente la Juventus, la Lazio, etcétera. Todos los equipos de fútbol como que hacen el ridículo, especial azul, azul, blanco y negro y cruzados que quizás tuvo un súper buen año el año pasado. Pero todo el resto de los años pierden plata, entonces uno dice, oye, si gana el equipo debería subir. ¿Por qué? En realidad no, es que si sube y si gana la Copa Libertadores, todos los premios se van a ir a los jugadores. Financieramente el equipo le va a quedar prácticamente nada. Va a ganar más en sponsor, por eso quizás ah, creo que apunta a varias áreas, pero por ejemplo, alguien puede ser bastante más contable quizás, y entonces aquí, a diferencia del otro caso, que yo tenía ingresos por transportar nomás, porque era un barco, aquí tú tienes varios tipos de ingresos de actividad ordinaria. Oye, borderó o entrada en cancha, asistencia, patrocinadores, derechos de televisión, merchandising, bla, bla, bla. Entonces, como que ahora uno tiene que hacer proyecciones algo más sofisticadas, que obviamente eso es lo que les va a tocar hacer ustedes como ingenieros comerciales o ingenieras comerciales en la vida. Entonces, y proyectar cada uno de los ítems, no hacer como todo un conjunto y el promedio alcanza cualquier cosa. Aquí hay que ser como algo más sofisticado. Entonces, se va a evaluar que el supuesto sea consistente con su pronóstico, pero si el pronóstico está bueno o malo, no. Creo que no es el fondo del caso. Ya, perfecto, gracias, profe. ¿No hay de qué? Ignacio. Hola, profe. Hola. Eh, Cuando ayer con unos compañeros de otro grupo, cuando nos fusionamos, empezamos a discutir cómo calcular el WACC, pero ahora ya tenemos más claridad porque en un principio me faltaba ese el tema del premio por riesgo, Uh-huh. pero encontramos una fórmula en la diapositiva de la clase que era como otra forma de sacar el WACC y no Uh-huh. sé si esa puede ser como igual de correcta que sacar como lo que vimos recién, porque esa no aparecía el tema del premio riesgo, pero sí aparecían los costos, como el costo capital, el costo de deuda. Se podría llegar al mismo número A sin ver qué hicieron, considerar. muéstrame qué hicieron. Voy. Déjeme abrir el drive antes de
Chan, chan, chan. Creo que tengo todo. Y ahora sí puedo compartir. Ya, nos guiamos por el costo capital al final, como con esa fórmula. Sí, está bien. Eso es, pues, eso es lo que acabo de decir, ¿o no? No, pero que aquí no está el premio por riesgo. No, pues, wait, es que lo que yo dije es que, ya, este es fácil de sacar porque ustedes hoy le van a pedir tanta plata al banco a esta tasa. Ya está listo. Lo que pasa es que, y ojo, que a esta fórmula le falta algo. Voy a rayar aquí encima. Le Por falta el favor. impuesto, ¿no? Eso, por uno menos tax A la deuda. a la deuda. Creo que ahí debería aparecer. Ya. Y acá lo que yo estaba diciendo que el premio por riesgo es cómo calculo esto. Pues si la ciencia aquí está en cómo calcular cuánto es el costo del equity o el retorno del equity, yo le puse RE, pero es lo mismo. ¿Entiende usted? No veo que haya otra fórmula distinta a esta. Esta es la fórmula. Lo que pasa es que cómo llego a cuánto quieren los accionistas. Insisto, porque en la deuda es explícito. Tú compras el bono y tiene una tasa. Tú tienes un préstamo y tiene una tasa. Y el contrato de leasing tengo cuota y desprendo una tasa implícita. Pero está ahí. En las acciones digo, a mí me gustaría ganar. Bueno, el me gustaría se lo lleva el viento. ¿Entiendes? Entonces, para eso necesito utilizar el Capital Asset Pricing Model. Oye, un accionista tiene que recibir mínimo esto, más todo lo que esté correlacionado o el riesgo que soporte por invertir en esa acción, que es de 1,29 veces. Y entonces, ¿cuánto extra por cada uno de esas 1,29 veces? El premio por riesgo de mercado. Y entonces está como indexado eso, o es eso. Eso, o sea, es que uno de los ingredientes del CAE, pues el CAE es lo que yo acabo de decir, RF más el beta por el premio por riesgo de mercado. Ya, fantástico. Entonces, primero sacan el CAE y después hacen este promedio ponderado. Pues y acuérdense que les va a faltar eh, acá Esa parte de ahí. el tax. Sí. Ya. Bueno, creo que no es necesario mostrar lo que hice. O sea, igual llegué a un número que considero que igual es como bien, ¿Cuánto? pero. A ver, ya dime, ¿cuánto llegaron? Oh, ya lo voy a mostrar. O sea, si quieren no lo muestren, no quiero que le haga el No, trabajo a otro, solo dime cuánto. no, pero sí, hay que ayudarse, pero sobre todo en estos tiempos, lo importante es el aprendizaje. Así que el 10,03. ¿No? Tiene bastante sentido, porque miren, cuando uno quiera saber si la tasa es razonable o no, uno dice, oye, mira, como esto es un promedio, ustedes van a decir, oye, el CAE es 14%, ¿ya? Ustedes después dicen, la deuda es 5%, bueno, el número tiene que estar entre 5 y 13. Po. No puede ser, no puede ser que te dé 2%, no puede ser que te dé 20%. 10 me parece un número muy, muy razonable en el 2008. Hoy día me parecería un poquito alto, me parecería que hoy día quizás sería 7%, 8%, una cosa de ese orden. Pero se ve lindo. Gracias, profe. Usted también. Nah. ¿Qué otras dudas? No se queden con ninguna duda, porque después si me escriben en la tarde y no le alcanzo a contestar, es mejor que salgan de la clase y ya puedan hacer un par de cálculos y subir el trabajo. La deuda, la deuda. Yo tiro, aprovechando. León, Usted ya, dice que es ¿cuál es la duda? explícito, pero no sé si lo encuentro explícito. No, Nosotros pero ¿cuál es la duda? ¿Por qué pasa con la deuda? partimos los intereses en la deuda a largo plazo para sacar el KD. Eso es, pues, listo. Ah, ya. Pero no, es que dijo explícito, explícito, pero no, en el caso no dan un bono, no dan un, No, pues, es que eso o es algo porque la así. empresa tiene muchas fuentes de financiamiento. Me refiero a que hay un gasto que dice intereses, ese es el costo de la deuda. En cambio, en las Ya, sí. acciones no hay un gasto que diga dividendo. Oh, claro, claro. ¿Entiendes? Por eso que como que yo voy a los estados financieros y está ahí del dato, chao, pues fácil. Pero en el otro no, es que está como atrás de las nubes, que es lo que esperan los inversionistas. Uy, si yo no leo la mente de los inversionistas, bueno, es que ahí está la magia de los analistas financieros.
¿Profe? ¿Profe? Antonio, ¿me escuchas, Antonio? Te pusiste en silencio. Sí, ahí sí, es que no sé por qué no me escuchaba. Y en cuanto a los no, profe, ¿lo sacamos como con activo circulante, la fórmula de pasivo y activo circulante? Sí. Es que aquí, miren, lamentablemente en la realidad el mercado ocupa menos de lo que uno esperaría el concepto de NOF. Entonces, si ocupan el concepto del capital de trabajo, aunque sea erróneo, me parece que justamente el caso está construido para que el número les dé exactamente lo mismo. Así que no hay problema en eso. Ya, gracias. No hay de qué. Mijal. Y yo tengo otra pregunta que cuando cambia el caso, o sea, como de la pregunta 3 que hay que hacer lo de la construcción del nuevo estadio, después si solamente es uno jugador y después los dos casos, los datos que no me dicen nada, o sea, por ejemplo, en el del nuevo estadio, si no me equivoco, habían como ciertos ingresos que aumentaban en cierto porcentaje. Habían otros que no me dicen nada, ¿eso los mantengo constante o esos ingresos no van? No, esos ingresos sí van, po, porque fíjate que actualmente igual se generan. Lo que pasa es que si ustedes deciden que no crezcan en nada, son irrelevantes. Por ejemplo, si tú construyes el estadio y los derechos de TV siguen siendo los mismos de toda la vida, producto del proyecto se incrementan en cero. Entonces, en la evaluación del proyecto no deberías incluir los flujos de eso. ¿Se entiende? Si alguien lo va a hacer en términos totales, digamos, mira, voy a leer lo que dice justamente ese anexo. Dice, acá están los ingresos. Ya. Si, por ejemplo, dice que los patrocinios van a ser 17,11, 18,65, 20,33 y así sucesivamente hasta llegar a 45,93. Y uno dice, oye, si yo hago el estadio o contrato al nuevo jugador y los patrocinios son lo mismo, entonces como todos los años van a ser una cifra inalterada producto de invertir, no debería considerarlo. ¿Se entiende? Solo para evaluar ese proyecto. Si alguien decide por el contrario decir, mira, la empresa vale X con contratar al jugador, la empresa vale X con lo del estadio y la empresa vale tanto con el jugador y el estadio, entonces si yo estoy haciendo el total lo incluyo. Claro, o sea, para comparar manzanas con manzanas. Claro, porque en el fondo digo, oye, con estadio vale 700 millones de libras tenis, con el nuevo jugador vale 720 y con ambos vale 750. Ya, pues entonces puedo ver que la diferencia es justamente lo que produce la contratación o la construcción del nuevo estadio. Ya, gracias. Y tengo otra pregunta más, que el año 2007, para términos de empezar a construir el nuevo estadio, que dice que se demora 2 años. Eso lo hace durante el 2008 y 2009 y ya el 2010 parte, o sea, ya está listo, o es del 2007 y 2008. De nuevo, tú dices, ¿cuándo empieza la construcción? Sí, porque dice que se demora 2 años y que, por ejemplo, la depreciación va desde que está listo, lógicamente. Entonces, mi duda es, empieza a construirlo el 2008, o sea, se toma todo el 2008 y todo el 2009 y ya el 2010 partiría, por ejemplo, la depreciación. Suena razonable. ¿Sí? Que parta el 2000, que el 2008 y 2009 sean los años de construcción. Sí, Sí. o sea, mi duda si es eso o 2007 y 2008. No, 2000, porque tú estás parada en el fondo al final del 2007. Claro. Entonces te tomaría todos los siguientes 2 años como que construcción años 1 y 2, operación años 3 al 13, que es la proyección más alta que tiene el caso. Ya, súper. Los flujos adicionales o incrementales o marginales, como quieran llamarle, parten del año 3, en el fondo, que sería el 2010. Y el año 0, en el fondo, es como el que te reportan justamente los datos, que es el 2007. Gracias. No hay de qué. ¿Qué otras dudas?
¿No hay más dudas? No, si tienen que haber, profe, imposible. Yo estoy Eso buscando. mismo creo yo, por eso yo esperaba más correos. O más asistencia en la ayudante. Profe, yo tengo una duda. Cuando sacamos los estados de flujo efectivo, eh, ahí yo puedo calcular que ya tenemos, por supuestamente, una WACC, el valor presente neto, como por todos los años de estimación independiente del caso del, Sí. del club. Ujú. Yo a ese valor presente neto lo comparo con el que me coloca los anexos, ¿no? Que son 156 millones, y ahí como que hago una comparación, una contable y una valor de mercado, para ver si, como si Ujú. está bien evaluado. Ya. Es que a mí al menos la uno me dio muy distinto, o sea, me dio un flujo de caja, un valor presente neto muy bajo comparado con los 156 millones. Entonces, ¿es porque estoy haciendo algo mal? A ver, ¿cuánto te dio de nuevo? Ya, el valor presente neto me dio 33 millones, lo considero que es súper bajo, pero hay un exceso de caja de No, 26 pero, millones. no, pero claro, pero wait, ese es el neto. Lo que tú dices es que se va a incrementar el valor de la empresa en 33 millones producto de emprender el proyecto. Ah, fantástico. Ya, eso es el Si análisis. yo no lo es el neto, sino que solo el valor presente, ese es el valor empresa o enterprise value. Por eso dice EV, por si acaso. EV significa enterprise value. Ya, Entonces, por buenísimo. eso quizás si le quitas el neto, digamos, la inversión inicial, ahí te va a dar. Pues entonces, quizás una opción podría ser, oye, si lo son los 33 millones y hay tanto número de acciones, producto de contratar al jugador o de construir el estadio, te va a subir el precio de la acción, no sé, pues en 3 libras. Ay, está bueno, hay que hacerlo, ¿se entiende? Como que mientras sea positivo, el precio de la acción debería reaccionar al alza. Muchas gracias, profe. ¿No hay de qué? Hay hartas manos levantadas, profe, por si acaso. Para que no Ah, piensen que nadie hay duda. ¿verdad? Ahora recién no aparecía. Ignacio. Profe, una pregunta un poco, puede ser un poco básica. Es que me dio la duda porque la ayudante me acuerdo que me dijo que no había que incluir los intereses en el flujo de caja, pero no estoy seguro si no hay que incluirlos nunca o si depende el motivo por el que se generó ese interés. No, o sea, a este nivel nunca. Ya, o sea, lo que nos sale en el enunciado 5 o algo, no los incluimos en el flujo de caja. No, es que solamente hay que considerarlo operacionalmente. Tu negocio no depende de cómo lo financiaste, puede ser un problema financiero, por ende está incluido en la tasa de descuento. Perfecto. ¿Entiendes? Entonces, o lo pongo en el flujo de caja o lo pongo en la tasa de descuento, pero todo lo que hemos hecho en este curso es ponerlo en la tasa de descuento. Entonces, ahí existe uno que se pone en el flujo de caja, sí, pero problema para finanzas 2 hacia el final. Ya, buenísimo. Gracias, profe. ¿No hay de qué? Lucas. Sí, profe, los ingresos entonces como porque como hay que poner los ingresos incrementales, no entiendo cómo ver los ingresos que generaría el futbolista, el delantero, porque como al final dicen que ya sí va a meter más goles, pero al final los goles en sí no me van a generar plata como efectivo directamente, a menos que se suba de posición y como que los goles no necesariamente implican subir de posición porque no sabemos cuántos goles están metiendo, ni cuántos partidos efectivamente estamos ganando, ni tampoco están como los 20 equipos. Entonces, como que siento que falta mucha información para meter eso y al final calcular No el lo flujo de metas. caja. Po. Si no te Sí. sientes cómodo, no lo metas. No lo incluyas en la evaluación, porque creo que, miren, lo más notable en una tesis de inversión, en una evaluación de proyecto, en una valorización de empresas en la vida, es que uno tenga sentido lo que está presentando, se sienta cómodo. O sea, hay muchas cosas que en la práctica, les digo, con gerentes, con directores, les va a tocar desempeñarse ustedes, es de estómago.
oye, ese número no, ese número está malo. A mí me ha tocado que se corten reuniones, ¿no? ¿Cómo se te ocurre presentar esto? Prácticamente despedido en el acto. Entonces uno dice, no, es que eso no tenía ningún sentido. Entonces si alguien presenta un WACC de 300%, entonces sobre azul al tiro. Entonces, por eso que si ustedes no se sienten cómodos explicando, oye, alguien podría decir, oye, es que yo corrí una regresión lineal y en verdad tenía un R cuadrado súper bueno y en realidad hice esta proporción y busqué un estudio, no sé qué cosa. Bien, pues, si alguien dice, oye, esto cuestión, el concepto en finanzas es súper pringoso, es que en realidad es súper especulativo, en realidad como que no es creíble que meter más goles te vaya a traer más ingresos, no lo coloquen. Pero creo que lo que vale ahí es justamente la explicación del por qué no. Si alguien me dice, oye, pero es que mira, en promedio, y está súper centrado, o sea, no distribuye ni normal, distribuye test student en promedio entre 40 y 42. Ah, ya. Si alguien me dice que a veces es 0, a veces 280, entonces puede ser cualquier cosa. ¿Se entiende? Pero por eso que tienen que crear una tesis de inversión en el fondo y ojalá yo esperaría meterle mano a los datos, hacerle lo más ordinario que sepan de estadística, nomás no queremos hacer super cosas, ni la kurtosis, ni el seco, ni una, pero calcular el promedio, una correlación, alguna cuestión con el Excel así bien básica, pero que digan, oye, los datos soportan o no soportan esta idea de inversión. Pero y si no, como por ejemplo, caso hipotético, si no los consideráramos, ¿cómo? Porque sí o sí el VPN sería negativo porque no habría ningún ingreso, básicamente. Bueno, que por eso, si usted una cosa es no hablar del tema y otra cosa es decir, mira, yo analicé esto, y en realidad no tiene ningún sentido incluirlo por esto y esto. Es totalmente distinto. No incluirlo es como, oye, me salté eso, pero el caso lo que más esboza es que subir en la tabla y meter goles y contratar a jugadores famosos trae más lucas. Si no, ¿para qué hacemos el caso? ¿Se entiende? El problema es que es súper complejo valorizar eso, sí. No, eso no lo negamos, sí es complejo. Por eso y los datos van a tener volatilidad, a uno les va a salir 1000, a otros les va a salir 100. Sí, pues, por eso que esa es la habilidad que ustedes tienen que desarrollar, puntería. Ese es el objetivo del aprendizaje, ustedes tienen que tratar de calibrar y sobrevivir a la incertidumbre nomás. Pues. Entonces, porque ustedes van a salir y le decir, ya, ¿cuánta gente va a ir a Marte el año 2048? Ustedes van a quedar igual que con el caso, pero me parece que el caso es más fácil que eso. ¿Entiendes? Entonces, por eso que tienen como que desarrollar una sensibilidad, insisto, si alguien no se siente cómodo de presentar eso, no lo puede explicar, diga que no, pero diga que no, ¿por qué? Con datos, si lo que más nos pide el mercado laboral es análisis de datos. No, es que yo creo, todos los yo creo todavía no pueden cumplir su práctica nuestros egresados 2019, está muy complicado. Entonces, yo creo no sirve. Oye, los datos demuestran esto. Análisis de datos. Data Analytics es el futuro y ahí tienen datos. No es una cosa tan compleja, una cantidad limitada de datos. Después ustedes cuando trabajen en Amazon, en Mercado Libre, etcétera, tienen que analizar 10 millones de datos, tienen que saber programar, etcétera. Va a ser más complejo. Aquí tiene una cosa acotada de algunas páginas. Entonces digan, los puntos no generan más ingresos o sí generan más ingresos. Me parece que una cosa además acotada al anexo 2. Oye, este es el porcentaje de puntos, este es el porcentaje de goles, esta es la utilidad. ¿Hay alguna correlación? Son 8 datos, es un promedio. Chao, una cosa bien simple de que tener muchos puntos traiga más utilidades. No sé, el Chelsea pierde plata. Ahí está. Pero ¿por qué? No sé. ¿Se entiende? O fíjense que tener 8 puntos extra, que es como un 10% del Chelsea al Manchester United, hace que el Manchester United valga el triple que el Chelsea. Chuta. Pero porcentaje de goles, ya, eso quizá otra medida. ¿Se entiende? Y ahí si uno mira el Tottenham tiene el peor rendimiento casi del porcentaje de goles. Entonces uno podría decir, oye, quizás lo importante es los puntos. Si gano todos los partidos 1-0, bien. Da lo mismo si gané 14-0. Con 1-0 es suficiente.
Pero alguien podría decir, no, pues los goles influyen quizás no en los ingresos de patrocinio, pero en la gente que va al estadio. ¿Entienden? Como que no quiero limitar su creatividad. Creo que el gran valor agregado aquí es justamente que ustedes se pongan creativos con los datos. No estoy diciendo que inventen una cuchufleta, así una cuestión falsa, que vayan a los datos y la piensen la tercera, la cuarta y la novena derivada del problema. Ya, perfecto. Gracias, profe. ¿No hay de qué? Raúl. Profe, en el tema de la asistencia que aumenta el 9%, se supone que cuando construye el estadio y aumentan 40%, ¿se incluye ese 9%? O sea, ¿sería un 49% o solamente el 40%? A ver, es una gran pregunta. Creo que la proforma tiene incorporado el crecimiento del El 9%, eso yo diría. Sí, a ver, déjame ir al anexo. Hay que girarlo. Anexo 5. Asistencia, claro, pues asistencia ahí fíjate que ya creció el 9% al 2008 y el 9% al 20. Entonces multiplicaría ese número por 1.4 nomás en ese caso. Y luego continúo con 9% para el resto de años, ¿cierto? Es que, claro, pues que como que aquí ya te lo dieron con crecimiento. Entonces, si yo construyo el estadio, por ejemplo, tengo el año 2 que va a dar, el año 3, perdón, que el primer año 22,53. Entonces, por 1.4 diría que los ingresos de asistencia son 31,54. Ya, gracias. Y bueno, obviamente el incremental de eso es lo que hay que colocar, por si acaso. Pues entonces sería 9 millones de libras esterlinas. ¿Sí? Estefano. Sí, ahora, profe, a nosotros nos quedó una duda cuando hicimos el flujo como independiente de la adquisición del jugador, que lo hicimos hasta el 2018 porque decía que el contrato era de 10 años, pero cuando hacíamos el conjunto y el del estadio nos quedaba hasta 2020, no sabíamos si es mejor hacer un supuesto como de que se le extiende el contrato o simplemente el jugador y los costos de su sueldo y todo eso se corta al 2018. De nuevo, a ver, que después de esos, o sea, lo que ustedes están pensando es si renuevo el contrato hasta cumplir como con el lapso proyectado. Claro, claro, o si simplemente lo podemos dejar hasta el 2018. Porque igual en teoría el mejor rendimiento del equipo igual no creo que como que no se pasa al 2019, por ejemplo. No sé, mira, si saco a Alexis de la selección, ¿los otros siguen jugando igual de bien? Ah, no, bajaría el rendimiento. Por eso no sabíamos si era mejor llegar y cortarlo. Por eso creo que creo que ahí está justamente la magia, no solamente en equipos de fútbol. Por ejemplo, Warren Buffett, probablemente el mejor inversionista en toda la historia de los tiempos. Lo que mucho especula el mercado es si Warren Buffett llegase a fallecer, ¿hacia dónde va Berkshire Hathaway? ¿Habrá dejado un sucesor que haya aprendido o es un como concepto, es como individual skills, como que él tiene una habilidad propia que nadie puede imitar? Bueno, aquí puede ser lo mismo. Pues no sé si crea como una cultura organizacional dentro del equipo y sobre todo en Inglaterra se da mucho equipos que sí tienen semillero, entonces dice, sí, pues que tenemos Alexis o no tenemos nadie más, es irreemplazable. O sea, la Católica nunca más saqué un Gary. ¿Se entiende? Entonces creo que ahí no hay una respuesta positiva o negativa. Lo que sí diría es lo siguiente: oye, si no tengo al jugador, ¿cómo juego los años 2019 y 2020? Ya. Eso, profe. Gracias. ¿No hay de qué? ¿Qué otra duda? Ignacio. Profe, ahí no queda claro todavía, no sé si es que colocaron su puesto porque los costos variables siguen van creciendo en el tiempo, puede ser al 4 o 9% dependiendo de lo que coloquemos. ¿Los costos fijos se mantienen fijos, digamos, o esos varían con la inflación? No, literal, fijo. Eso es contra 3.
Los fijos son inalterables a los ingresos. Los variables van a crecer en la misma proporción que ustedes digan de los ingresos. Pues si ustedes lo hicieron crecer al 9, los costos varían, es el concepto de variable, con los ingresos. No, por eso mismo, yo sé que entiendo eso, pero es fijo, pero siempre va a ser el mismo monto de aquí a 20 años, porque No, no sé, el que sea fijo no quiere decir que sea constante. Por eso es lo ejemplo, porque cuando ustedes construyan el estadio van a tener más depreciación, pues entonces 100, 100, 100, 200, 200, 200, 200, 200, 200. Pues, inventé la cifra, pero me refiero a que no tiene por qué ser constante. Lo que sí es que tiene cero correlación con los ingresos. Entonces, cuando ustedes hagan mayores inversiones en activos fijos, van a tener más costos fijos, como la depreciación, el gasto por amortización del pase del jugador de fútbol, que es el intangible. ¿Se entiende? O podría ser que el estadio, por ejemplo, o algún otro activo se deprecie en menos tiempo que lo que yo evalúo el proyecto, pero ese es un efecto más bien tributario. Entonces, oye, yo lo deprecié en 2 años, pero igual sigue funcionando hasta el año 3 en la proyección. Entonces, quizás te va a cambiar el monto del ítem, pero eso no quiere decir que el costo deje de ser fijo. comprendo. Muchas gracias, profe. ¿No hay de qué? ¿Qué otras dudas, Mijal? Con respecto a la recuperación de los NOF, si no nos dicen nada, asumimos que no se recupera. Buena pregunta. Esa era otra de las grandes preguntas que necesitaba que me hicieran. ¿Qué creen? ¿No se recuperan? Si ustedes hubieran puesto plata en la caja de un negocio y termina el negocio, ¿la sacan o no la sacan? Sí. Listo, hagan lo mismo. No, como que uno no deja botados los inventarios, no deja las cuentas, no me pagaron, ya filo, me voy. Oye, tenía plata para dar vuelto, filo, dejé una en la caja botada. Pero se recupera al final. Bueno, este es el problema. Ustedes proyectan hasta el año 2020. ¿Ahí muere el proyecto? Ah, claro. Si muere el No proyecto, porque, miren, diría que sobre todo los que estén en Finanza 1 quizás se pueden mezclar un poquito los conceptos. Cuando uno evalúa un proyecto, uno dice, oye, tengo una concesión, por ejemplo, un terminal de buses, a mí me tocó 30 años con opción de renovar por 20 años más, 50 años. Chuta, proyectar 50 años de flujo de caja es cualquier cosa. Es súper timbero decir, oye, el año 2071 van a generar ingresos de tanto. Lo que uno hace es poner un periodo decente de tiempo. Les diría que históricamente 10 años, y el caso está como en el máximo, pero 5 años ya, porque proyectar lo que va a pasar en más allá de 5 años es súper difícil. Entonces, lo que uno sí hace es al final del periodo de evaluación supone un valor terminal. Entonces tú dices, oye, podría haber un valor de liquidación, que era lo que nosotros vimos cuando vimos flujo de caja. Oye, si yo vendo todos los activos y recupero todas las NOF, me queda tanto después de impuestos. Ese es el valor terminal o el valor de liquidación o el valor de salvamento normalmente llamado. Si uno dice, no, pues mira, la empresa seguiría, pero no voy a proyectar más allá, no tiene ningún sentido, voy a suponer que no crece, entonces voy a decir el valor presente a perpetuidad es X, y ese es tu valor terminal a incluir en el último año del horizonte de evaluación. Ya, perfecto. Lo que yo no haría es poner 0, porque, oye, no vale nada. ¿Quién dejaría botar un estadio? Claro. Algo vale, ¿se entiende? Sí. Gracias. ¿No hay de qué? ¿Qué otras dudas? Profe, y ahí para calcular la perpetuidad ocupo el WACC, ¿cierto? ¿Esa tasa? Sí, claro. Ya. Creo que ahí la complejidad es el G, el cuánto van a suponer de crecimiento a perpetuidad. ¿Tiene sentido El considerar que el crecimiento sea igual a la inflación? Sí, Porque igual es razonable pensar que un equipo de fútbol no va a crecer más rápido que la economía. tal cual. Por eso yo les diría, parámetros en la realidad que se utilizan en la inflación, por ejemplo. Le diría que últimamente 0. De plano la gente dice, no, conservador total, no vemos nada, 0, ya, chao. Inclusive, por ejemplo, las empresas de recursos naturales ocupan tasas de crecimiento negativas porque se va agotando tu recurso natural. Entonces, las petroleras, las empresas mineras, etc.
sino el crecimiento del PIB. Ese es otro parámetro que uno podría decir, oye, esto es más o menos, sí, suena razonable. Entonces me ha tocado ver un par de proyectos en Brasil que se ha utilizado eso y más o menos diría que son parámetros razonables. Después alguien puede empezar una cosa más sofisticada y es que este segmento de TI crece más que la economía, entonces el crecimiento promedio de los últimos años de esta industria, ya, se pueden hacer cosas. Pero ahí yo sí, en mi opinión personal, es que, en mi opinión, eso ya es personal, es que ahí hay que ser conservador. Sí. Cuando uno está viendo la evaluación en paneles o se lo está presentando a inversionistas, etc., si uno se va al chancho con esa cuestión, como que saltan la alarma. Si tú dices, oye, vamos a crecer 8% a perpetuidad, te lo van a tirar por la cabeza. Ninguna empresa en el mundo va a crecer 8% a perpetuidad. Claro, es que Amazon lleva 20 años, sí, pero 20 años no una perpetuidad. ¿Entiendes? Como muy difícil ver el infinito, entonces quizá ahí ser bien conservador gana fuerza, sobre todo profesionalmente. Ignacio. La construcción del estadio, nosotros creo que al igual que muchos, fue como a partir de 2010 se empieza a usar el nuevo estadio, o sea, el 2009. Pero se deprecia Espérate, por 10 años. 2008 y 2009 construyo, el 2010 parto usándolo. Ya, entonces sería 1, 2, 3, 4. A ver, espérate, déjame ver el anexo. Sí. 2008, 2009, el año 1, 2, y desde el 3 está operativo. Perfecto, sí, ahí está, el 2010 empezó a usarlo, pero se deprecia por 10 años. Y si yo corro como la depreciación, hacia el año 2020 serían 11 periodos de depreciación. Entonces, ¿qué hago ahí? Como que el último año. Eso es lo que decíamos antes, pues, ¿no? Como que van a tener un costo por 10 años, aunque la evaluación se haga por 11. Le diría que altamente normal 11, o sea, es la realidad. Números que sean distintos a 5 o 10 es súper raro. Entonces, de repente a mí me ha tocado ver presentaciones de 7 años. Digo, ¿por qué 7? ¿Por qué 7? No sé. Partimos mal, aunque esté todo el resto perfecto. 7. Nadie le llama. ¿Por qué 11? Raro el número. No sé por qué no me dijeron 17 años o por qué no hicieron 9. Diría que el estándar es 5 o 10, pero para efectos del caso, el caso te dio 11 nomás. ¿Por qué hay 10? Quizá, esto no da al margen, quizá alguien dijo yo lo proyecté con 10, pero ocupé el flujo del año 11 para calcular el valor terminal que discutíamos recién. Entonces lo hice por 10. Me suena algo súper razonable. Pero lo incluimos. No es que el 11 le hizo un corte y como que no existiera. Eso no tiene sentido. Entonces si alguien me dice, no lo incluimos por tal y cual razón, podría estar perfecto. Ya, pero el hecho del valor terminal es como que el club vende el estadio, así como que quiebra. Eso como que yo tengo esa concepción. No diría que quiera, pero vende todo nomás. Deja de operar, pues no se sale del negocio. Pero vale algo, salirse del negocio vale algo, pues no es tirarlo a la chuña. ¿Se entiende? Sí, entiendo, pero es que no me gustaría colocar eso porque yo sé que el Tottenham sigue jugando. No, pero es que, ojo, no es que quiebra, es que como tú no puedes ver el futuro más allá de eso, tú dices, mira, en el caso de que nos deshiciéramos del equipo, valdría esto. No es que quiebre, por eso que no quiero decir que es quiebra, es que si en cualquier momento del tiempo se vendiera esto, valdría tanto. Digamos azul, que a Carlos Heller acaba de vender el 63% de las acciones. Y entonces uno dice, oye, pero el equipo sigue jugando. Sí, pues, pero ¿por cuánto lo vendió esto? Allá ese es un valor que debo incorporar en la evaluación de haber estado tantos años como presidente de Azul. Ya, perfecto. Ahora sí me No quedo es muy como claro. que estoy dando de baja el activo, sino que digo, si eventualmente una evaluación siempre está lleno de if. Si pasara esto, entonces se vendería por tanto. Si yo dejara de operar ese año, recuperaría tanto en caja, tanto en cuentas por cobrar, tanto en inventario, le pagaría tanto a los proveedores y esta es la recuperación de los no.
Entonces, por eso que en algunos casos uno dice, sí, pues que esta es una concesión minera por 10 años, listo, dura este lapso, no dura más. Pero uno dice, no, pues estoy evaluando una empresa y las empresas funcionan bajo la hipótesis de la empresa en marcha. Por ende, uno dice, oye, en realidad no creo que quiebre. Lo que pasa es que para incluirlo dentro del flujo de caja, dado que me es imposible ir más allá de cierta fecha, voy a agregar X. Y X es como si lo vendiera. ¿Se entiende? Sí, profe. Está escribiendo, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, entonces miren, terminemos la parte que justamente el mayor aprendizaje que han hecho es con el caso, la parte de la clase que justamente tenía que ver con la tasa de descuento, que es donde habíamos quedado después de ver el libro de orden en la semana. Eso debería tomarnos los próximos 20 minutos y después todo lo que queda del bloque, ocúpenlo para hacer el caso. Vamos a terminar después de pasar esto. ¿Sí? León. Una pregunta, profe, que ya no es del caso, sino de la clase de multifactorial. Ajá. ¿La vamos a hacer pronto? Como sí, próxima semana. Pensando en el próximo caso. Sí, pues, próxima semana en modelos multifactoriales. La siguiente van a ser 2 de análisis técnico y eso no fue el semestre. Ya, perfecto. Ya, gracias. Sí. Entonces, ya, creo que esto lo tienen más o menos claro. Hay una relación positiva entre el riesgo y la tasa de descuento. Si a la tasa de descuento le llamamos costo de oportunidad, retorno esperado, etcétera, es importante que está ligado a la tasa de descuento. Cuando nosotros lo planteamos en términos de los flujos de caja, en el fondo uno está diciendo, mira, el valor presente de todos los flujos de caja que genere cualquier cosa es el valor de eso. El jugador, el pase del jugador vale eso. El estadio, la inversión inicial máxima que estoy dispuesto a hacer, vale eso. Lo mismo los bonos con los cupones. Lo mismo los dividendos cuando lo veíamos al principio del curso en esos flujos de caja. ¿Se entiende? Entonces eso hace la diferencia significativa. Y por ende uno podría decir, mira, si yo considero que el precio de la acción está bien priceado, entonces eso va a ser, perdón, estaba leyendo esto, final de semestre, Marina. Entonces, gracias. Voy a bloquear el chat para no desconcentrarme. Entonces, si uno considera que la acción está bien priceada, uno podría decir, perfecto, mira, el flujo de caja que genera, que el primer dividendo y el precio esperado te da eso. Y por eso nosotros habíamos dicho, mira, despejemos el R de dentro de la acción y eso te podría dar el retorno que espero sobre esa acción. ¿Se entiende? Entonces uno va a decir, mira, la práctica indica que los retornos de los activos siguen una distribución normal, no los precios, porque los precios mínimos son cero casi siempre, con excepción de los futuros del petróleo el año pasado. Pero como mínimo es cero, sigue una distribución log normal. Entonces, sabiendo lo más básico de estadística, uno dice, mira, la desviación estándar hacia la izquierda o hacia la derecha, tengo con una desviación estándar un 68% de confianza, con 2,95 y con 3,99. Entonces lo que tú dices es, los retornos en promedio en Estados Unidos sobre todo han sido 11,9%, con una desviación estándar de más o menos 20%. Entonces se mueven hacia la izquierda. O sea que un año que el retorno sea menos de 50%, es súper extraño. Y más de 73% también es súper extraño. La probabilidad de que pase eso es sumamente baja. ¿Sí? Entonces, la relación entre la volatilidad, donde está, digamos, la desviación estándar, la varianza, todos los riesgos que tiene el activo que mencionábamos antes, es que una parte de esa no contribuye al retorno. Entonces uno ve que, por ejemplo, los Treasury Bills, los bonos de más corto plazo del Tesoro, tienen súper bajo riesgo. Más los bonos corporativos, más las acciones del mundo, más el índice de las 500 más grandes y las empresas pequeñas más todavía. Y parece ser que siguen en torno a una línea recta eso. ¿Entiendes? Entonces, después las acciones, fíjense que están por abajo. Entonces, esa es la gracia de invertir óptimamente. Porque tú dices, oye, mira, si yo tuviera esta acción de acá que tiene un 40% de volatilidad,
yo podría haber invertido en un índice mucho más diversificado y conseguir mucho más retorno con el mismo riesgo. O quitar todo el riesgo y obtener exactamente el mismo retorno invirtiéndose en un treasury bill. Por ende, nadie debería desviarse de esta estrategia de acá. ¿Se entiende? Entonces, no hay que exponerse a todos los riesgos. No, solamente hay que exponerse a un riesgo, que es el que decíamos, que es el riesgo de mercado. ¿Sí? Entonces, si uno entiende que el riesgo va a imponer más retorno, sí, no todos los riesgos, solamente el riesgo del conjunto completo de activos de la economía que decíamos del mercado. ¿Sí? Sistemático de mercado significan exactamente lo mismo. Entonces, por eso decíamos que contribuir a un portafolio, lo decíamos creo que a la vuelta de la semana de pausa, contribuir a que todos los activos participen dentro de un portafolio tiene sentido que elimine un riesgo, el riesgo específico, el riesgo de que esta acción esté en un fraude, de que este commodity caiga, sí, pero yo estoy expuesto a todos los commodities y todas las monedas y todo el mundo. Entonces, fíjense que la variación de los retornos de ese portafolio disminuye en la medida que yo le voy a agregar más activos a ese portafolio. Por eso que quizá este color no se ve acá. Entonces, mientras el N tiende al máximo posible, quizás no al infinito, la varianza tiende al mínimo posible y tú te quedas con el riesgo conjunto de todo el mercado. ¿Se entiende? Y el beta justamente tiende a eso, que eso era lo que explicaba. ¿Sí? Entonces ahí está, beta, estas clases están desde siempre en web curso, por si acaso. El beta mide eso. Si tu beta es más bajo que 1, estás menos expuesto al mercado que el promedio. Si tu beta es más alto que 1, estás más expuesto. Entonces, típicamente, si quieren, busquen betas de Amoaran, la página que yo les mostraba, para que vean que, por ejemplo, las empresas de utilities, de servicios básicos, tienen betas sumamente bajos. Las empresas de telecomunicaciones, de gran crecimiento de Internet, biotecnología, de chips, de publicidad, de entretenimiento, los casinos tienen betas sumamente altos. ¿Entienden? Entonces, ese beta al menos un buen predictor del riesgo de mercado. Multifactoriales discutimos la próxima semana. ¿Sí? Ahí está, por ejemplo, la página de Damo Arán. Si ustedes revisan acciones regularmente, por ejemplo, van a Yahoo Finanza, el parámetro que te da el beta. Siempre. Entonces ahí como que el beta es un buen indicador. Entonces el Capital Asset Pricing Model justamente es lo que decíamos recién. Fue diseñado hace unos 50 años y quizá un poquito más ya, y aún así tiene mucha aplicabilidad. Se ha discutido que tiene más o menos ventajas, pero sigue siendo el más aplicado del mundo. Hay una serie de supuestos, que los inversionistas ven las mismas cosas, que todos quieren maximizar riqueza, que las expectativas que tenemos en el horizonte de inversión son lo mismo, que realmente existe un activo libre de riesgo. No vamos a discutir en el caso, por ejemplo, que ustedes digan, no, es que Inglaterra podría no pagar. No vamos a entrar en esa discusión. Pero obviamente en un Finanzas 2 sí el hacer pebre el modelo es la tónica de un Finanzas 2. ¿Sí? Y simplemente plantea lo que dijimos recién. Hoy el retorno que debería esperar, ahí está la esperanza, cualquier inversión I es mínimo la tasa libre de riesgo más beta veces el premio por riesgo de mercado. Que es esta parte de acá. ¿Se entiende? Y entonces esa ecuación describiría que mientras más alto sea tu beta, más va a crecer el retorno linealmente en el premio por riesgo. Entonces debería verse de esta forma. ¿Se entiende? Si tu activo tiene un beta 0, los bonos del tesoro tienen un beta 0, entonces es risk free, libre de riesgo. Mientras más suban, más. El portafolio de mercado justamente va a tener un beta igual a 1, entonces va a quedar en ese punto. Entonces, por eso que se habla, a los que les gusten harto las acciones, se habla que las acciones que tienen betas superiores a 1 son más, digamos, son más riesgosas, son menos conservadoras, son más activas normalmente, el concepto que se utiliza, y las acciones que tienen beta inferior a 1 son menos activas, digamos, más pasivas y sobre todo defensivas. Entonces,
Las acciones que son más defensivas, como que resguardan los portafolios. Oye, si yo voy a invertir en alguna acción, es que sea una cosa muy, muy, muy tradicional, de un negocio que lleva muchos años, que es muy seguro allá. Quizá el fondo D, por ejemplo, de las pensiones, invierte en ese tipo de acciones. ¿Sí? Si no, las empresas de alta tecnología están por acá arriba. Vean el beta de Amazon, de Google, etcétera. De Netflix va a aparecer con betas sumamente altas. ¿Sí? Entonces ahí uno dice, mira, podría ser perfectamente que si alguna acción no renta lo mismo, entonces la acción A debería tender a subir su retorno, por ende bajar el precio, y por el contrario, la B debería bajar el retorno y por ende subir el precio. ¿Sí? Eso es la lógica detrás del Capital Asset Pricing Model. Entonces, cuando uno encuentra estos retornos anormales según el Capital Asset Pricing Model, debería ajustarse el mercado. Tipo, en el caso del Tottenham, si ustedes dicen la acción debería valer $15, quiere decir que a 13,8 está dando un retorno anormal. Por ejemplo, ustedes creen que debería rentar 13 o 14% y la acción está ofreciendo 17%. Esta es la que hay que comprar. Eso es lo que vamos a llamar la próxima semana las winners, las acciones que tienden a sobrerentar. Y alguien va a decir, no, pues que la acción debería valer 12. Entonces esta cara va a rentar menos de lo que debería, esa es una acción perdedora. Losers. Y entonces por eso que hay muchos inversionistas que tratan de exponerse a ese riesgo específico. Ir largo en las winners, ir corto en las losers, y va a haber un premio por riesgo que vamos a llamar winners minus losers. Ignacio. Perfecto, entonces cuando existen retornos anormales es cuando el precio de la acción está sobre o subestimada. Tal cual. O sea, si yo graficara esto en la línea del mercado de valores, las que no estén justamente encima de la recta están caras o están baratas. Y se supone en teoría que la acción debería corregirse. Entonces, por eso los analistas están como tratando de buscar esas acciones para comprar y vender sumamente rápido para que se corrijan y queden en la línea. Sí, profe. ¿No hay de qué? Entonces, supongamos que los últimos meses la rentabilidad del fondo mutuo ha sido 20%, pero el mercado ha rentado 15% y que el beta del fondo mutuo es 1,2. Entonces, ¿cuánto debió haber rentado? Fíjense que el retorno esperado de este fondo mutuo, lo voy a poner aquí abajo, debió ser mínimo la tasa libre de riesgo, 10%, más 1,2 veces el beta. ¿Y el mercado cuánto ha pagado? El mercado ha pagado 15% sobre el 10% que es la tasa libre de riesgo. Entonces el premio de mercado es 5. Entonces 1,2 por 5 va a ser 7 más los 10, 17. ¿Cómo le ha ido al fondo? Que justamente la evaluación de performance de cartera es lo que vamos a hacer la siguiente semana. ¿Le fue bien o le fue mal? Bien. Bien. ¿Cuánto extra Bastante bien. rentó? Dos. ¿Cuánto? Perdón. ¿Cuánto rentó adicional el fondo mutuo? ¿No saben cuánto extra rentó el fondo? Debió rentar 17. En promedio rentó 20. ¿Cuánto extra rentó el fondo? 3. 3. Y eso es lo que se llama alfa. No he entendido nada la pregunta. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, cuando vino el Pancho a decir cómo se hacían las cosas en Wall Street, etcétera, justamente los hedge funds hacen eso. Ahora sí, si recordamos algo de esa charla, entonces los hedge funds tratan de buscar eso alfa. Algunos se llaman a ese alfa ganadores, los que realmente su alfa o el retorno anormal es positivo, y algunos son alfa perdedores, cuando su retorno anormal es negativo. O si tú tienes un grupo de acciones o de activos que tú evalúas de commodity, etcétera, tú te vas largo o compras los que sean alfa ganadores y tú te vas corto en los que sean alfa perdedores. Y entonces ahí está la magia de que tengo un universo invertible tan grande que quizá hay que ocupar procedimientos computacionales importantes para que pueda haber esas disparidades.
¿Se entiende? Entonces, esa es la parte de cómo evaluar el performance de las inversiones ahora que ya conocemos un número amplio de inversiones. Esa alfa es la que usó el profesor, el que hablaba de GameStop a principio de semestre. ¿Cómo se Sí, llama? tal cual, profesor Bonifaz. Bonifaz. Yo puse 17, perdón, era 16. El alfa era de 4. Mi error. 5 por 1. No era así. Ya, mejor aún, le ha ido mejor al performance todavía. ¿Entienden? Entonces, claro, ahora quizás entienden algunos conceptos adicionales. Por ejemplo, en el primer caso que nosotros vimos, Cook County, si miran, por ejemplo, los datos, acuérdense que no podemos subirlo por un tema de derechos de autor, pero yo dejé los cálculos que nosotros hicimos en la primera planilla, que era como, no teníamos idea para dónde íbamos, pero tratamos de sacar algo súper intuitivo. Ahora fíjense que nosotros dijimos, y esta acción, sobre todo los hedge funds y los private equity, habían tenido más retorno con menos riesgo. Quizá ahora ustedes podrían calcular un beta, por ejemplo, y ahí pueden evaluar el performance. Entonces, justamente los gestores de fondos, de todo tipo de fondos, mutuos, privados, hedge funds, obviamente de pensiones, tratan de ir y encontrar esas inversiones que por cada unidad de riesgo que soporto, medido por el beta o por varios betas desde la próxima semana, tengan mayor retorno. ¿Entiendes? No es solamente rentar 20, es que 20 con el mismo riesgo. Porque si no es súper fácil, solo me expongo a acciones muy riesgosas o a commodity, o le meto mucho apalancamiento, claro. Entonces, muchos de los que hablan de las criptomonedas, que no es una tan buena inversión, dicen, sí, pues que el riesgo es notablemente mal. Entonces, quizás renta el triple, pero tu riesgo es 10 veces más, entonces no tiene sentido. O al revés. Claro, es más riesgoso, pero es solo el doble y renta 5 veces más que un mercado tradicional, es súper rentable. ¿Se entiende? Ese es el trade-off que hay generalmente en este tipo de cosas. Entonces, uno diría que como tiene 0,16 o 16% comparado con el 20% que ha rentado más de lo que se esperaba. Entonces, ha tenido un buen desempeño. ¿Se entiende? Y con esto cerramos la clase. El supuesto de normalidad, fíjense que aquí están los retornos del S&P 500 durante una serie significativa. Creo que la actualización ahí va. En 2011, fíjense que distribuyen algo cercano a lo normal. Lo que pasa es, y con esto vamos a cerrar la clase, ¿cuánto es lo máximo que uno puede perder cuando invierta en cualquier activo? Para el que lo compró. ¿Cuánto es porcentualmente eso? 100%. 100%. ¿Cuánto es lo máximo que puedo ganar? Infinito. Infinito. Alguien va a decir, pero es imposible perder 100% o ganar infinito. Diría que cada vez es más posible. Si ustedes ven cuánto ha rentado Dogecoin en el último año, es una cosa así como grosera. Se veía en GameStop también que era 18.000%, etc. Entonces, lo que sí es que puedo perderlo todo. Eso pierdo 100. Puedo cuadruplicar, quintuplicar, sextuplicar, sí, y eso es más que 100. Entonces, parece ser que el supuesto de normalidad, que es simétrica a la distribución, no es suficiente. Porque fíjense que cuando uno supone que la distribución es normal, ¿qué parámetros necesito para graficar una distribución normal? Necesito dos parámetros nomás. ¿Cuáles? Los dos primeros momentos de la distribución. ¿Alguien debe saber algo de estadística? ¿Cuál es el primer momento de la distribución? ¿La media? No, le quiero. La media, listo ya. La media. ¿Qué más necesito? La desviación. La desviación estándar o la varianza. Ahí tengo los dos primeros momentos. Y eso es todo lo que necesito. Por eso es fácil utilizar la distribución normal. Y a veces la vida se tiende a simplificar en que distribuye normal, aunque no sea distribución normal. ¿Se entiende? Pero quizás... Pero, profe, Ajá. que igual uno podría perder infinito si yo vendo en corto, ¿no? Porque la acción teóricamente podría subir infinito y ahí Ya, pero es que infinito. la venta en corto es una posición apalancada, porque tu venta en corto es un pasivo para la empresa. Entonces, tu venta en corto es que tu pasivo se incrementó de valor. Por eso que tú tienes margin call. No diría que infinito,
pero el margin call te va a liquidar en algún momento. Entonces, se puede llegar a perder más de 100%, es cierto. A mí un día me pasó, perdí más de 100% y que como con $1000 en contra en una posición apalancada. Es cierto, pero digamos que si obviamos las posiciones cortas, cuando uno compra algo, lo máximo que puede pasar es que desaparezca. Y eso sería menos 100, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, sin que alguien te preste algo, en ese caso un activo en las ventas cortas, no puedo perder más del 100. Pero sí el puedo profesor ganar de la más del bolsa, 100. Ajá. el profe de la bolsa ha dicho que, no sé si los fondos como que se apalancaban varias veces, entonces la pérdida podía ser como varias veces. Sí. Como que bajo esa línea argumental no se podría perder infinito, entre comillas. O sea, ¿no? pero es que podría perder el patrimonio, mira. Ah, ya. Como que yo podría decir, yo pongo 10, ya de equity pongo 10 y vendo en corto las acciones de ustedes por 90, entonces me queda 100 y esos 100 lo invierto en cualquier otra cosa. Ya, pues, si esto baja en 20 hasta 80, digamos, entonces ya perdí todo y además perdí 100% más, o sea, perdí el 200% de tu patrimonio. Es cierto, pero es del patrimonio, no del activo. Por eso tratemos de pensarlo simple, o sea, ustedes compraron un auto y se armó una manifestación y se los quemaron y el seguro no lo cubrió. ¿Cuánto pierden? El auto entero, el valor del El auto entero, pues 100%. Por eso estamos pensando solamente en el activo, no el patrimonio, porque creo que este curso es introductorio, tampoco vamos a cubrir todos los aspectos de la vida y creo que el pensar en ventas cortas como una posición apalancada, creo que quizás requiere un curso de inversiones un poquito más avanzado que este. Entonces, lo que queríamos discutir acá, solamente para cerrar la idea, es que si tú pudieses ganar más, quizá hay un sesgo. Quizás los retornos tienen sesgo hacia el lado derecho de la distribución. Entonces, eventualmente los inversionistas no están mirando solamente el promedio y la varianza, quizás están mirando el sesgo, la kurtosis y algunos momentos de nivel superior. Y entonces eso es lo que se ha tratado de identificar los últimos años, porque le diría, claro, hace 40 años era súper fácil y 30 años. Ahora cada vez más hay que sofisticarse y encontrar la novena, la décima, la 20ª derivada del problema para encontrar quizás justamente estas características especiales que te den un retorno que no está ajustado por riesgo, que te den un retorno que nadie más se lo gana. ¿Se entiende? Si no, el performance del portafolio puede tener bastante sentido. O sea, el performance puede estar bastante alineado, no bastante sentido, sino bastante alineado con lo que le pasa al mercado. Y entonces fíjense, por ejemplo, los bonos de corto plazo de Estados Unidos, los T-bills no siguen tanta distribución normal. Sí todas las acciones de Estados Unidos, sí las que tienen alto valor libro, sí las que tienen alto valor y además crecen mucho, sí las que son de pequeña capitalización bursátil y son de valor, y sí las que tienen de alto crecimiento. O sea, yo me voy exponiendo a otras cosas. Yo quiero que paguen buenos dividendos, yo quiero que tengan muchos activos tangibles, yo quiero que tengan muchos activos intangibles, quiero que tengan pérdidas, pero que proyecten buenos flujos de caja. ¿A qué factor ustedes como inversionistas se quieren exponer? Vamos a discutir cuáles de esos factores sería más rentable, porque vamos a ver los retornos promedios la próxima semana. Pero eventualmente no todos los casos distribuyen normal en la realidad. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Perfecto. Ocupen sabiamente la próxima hora y esperamos que hayan súper buenos casos después de la sesión de hoy día con buenas notas después de eso. ¿Sí? Que tengan buen fin de semana. Chao, chao. No, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe, gracias. Estén bien. Ánimo, ánimo. No, profe, gracias. Chao.